Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Va a tratar de la gestión de la calidad de datos. Yo soy José Miguel Caballero, soy consultor de gestión y gobierno de datos y concretamente responsable del área de calidad de datos en NUNSIS. Y bueno, pues hoy tengo el honor de ser quien nos explique todo lo que vamos a ver en este webinar. Aquí podéis ver, vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a ver una breve introducción, pues donde nos vamos a situar en el contexto actual en el que nos encontramos alrededor de la gestión de datos y por qué la calidad de los mismos es tan importante para ser competitivos, así como pues cuáles son algunos de los motivadores por los cuales las organizaciones deben de implementar actividades relacionadas con la gestión de la calidad de los datos. Vamos a conocer también conceptos esenciales que forman parte de la propia gestión de la calidad de los datos, de tal forma que, pues, a modo de glosario de negocio, pues todos podamos entender conceptualmente lo mismo en esta área tan importante. Veremos también qué pasos principales deberían de darse para implementar un programa de gestión de calidad de datos y finalmente, después de haber visto desde el punto de vista, digamos, teórico, todo lo anterior, pues pasaremos a la acción y veremos pues cómo desde NUNSIS hemos implementado una solución que a la vez que sencilla es efectiva para poder gestionar la calidad de los datos sobre la información de la cual hacen uso los cuadros de mando analíticos. Dentro del contexto actual y desde hace unos cuantos años ya, pues nos encontramos que estamos en proceso de transformación digital. Gobernar los datos, pues debe de ser parte de dicha transformación. Por lo tanto, pues cada vez los datos son más importantes para ser competitivos. El dato se convierte en un activo de negocio, nos permite tomar decisiones y, entre otras cosas, pues también se ahorran costes gracias a su uso más eficiente. Por tanto, los datos de calidad pues son imprescindibles para que la información que nos dan esos cuadros de mando sea correcta. En cuanto a la información correspondiente también al cumplimiento de normativas como RGPD, RIA, pues es imprescindible que esa calidad de esos datos sea alta para así pues evitar sanciones, multas, etcétera. En cuanto si hablamos de tendencias existentes, pues las empresas están optando por estrategias data-driven, donde los datos están en el centro de todo y por tanto debe tenerse en cuenta que la calidad de los mismos es imprescindible para el correcto funcionamiento absolutamente de cualquier proceso de negocio. Para que tengan calidad, pues deben de estar gobernados. Se debe de conocer dónde se encuentran, asignar responsables que aseguren pues, la calidad de los mismos. En cuanto a diferentes arquitecturas, pues de las que actualmente se tienen, en todas ellas se tiene ya la tendencia a democratizar los datos, ¿vale? A diferentes consumidores, ya sea tanto dentro como fuera de la organización. Por lo tanto, proveer a esos consumidores de datos de calidad, pues es importantísimo. Y por último punto, pues el tema del auge de la inteligencia artificial y para que estos modelos o algoritmos de IA proporcionen resultados correctos, es importante que estos datos sobre los que interactúan, esa base, sea de calidad. Motivadores principales, digamos, del negocio para establecer un programa formal de gestión de calidad de datos. Incluyen, por ejemplo, alguno de los que vemos aquí. Aumento de valor de los datos y para oportunidades de uso. Pues para su reutilización, por ejemplo, la compartición de los datos entre diferentes departamentos en una empresa es algo muy extendido y necesario. Por lo cual, la calidad de estos es importante porque afecta a diferentes procesos. O también, por ejemplo, uno así un poco más aterrizado podría ser que el departamento de ventas o de marketing de una empresa pues necesita conocer muy bien a sus clientes o potenciales clientes. Por lo tanto, disponer de una visión única, fiable y de calidad de esos datos de los clientes, pues permitiría mejorar la eficacia de acciones comerciales, captación de nuevos clientes, etcétera. Luego también, en cuanto a reducción de riesgos y costes debido a decisiones mal tomadas. Está claro que la dirección de cualquier empresa necesita medir la consecución de sus objetivos estratégicos. Esta medición se realiza pues, mediante KPIs basados siempre en datos que ha generado la propia compañía y sin calidad
en estos datos que se analizan es muy probable que estos presenten una foto de la empresa, del entorno, de la realidad con la que interactúa, poco alineada con esa realidad, con lo que esas decisiones que se tomen pues, pueden tener impactos no deseados. También reducción de errores en los procesos críticos, pues implementar medidas preventivas para asegurar la calidad de los datos y, por tanto, evitar incidencias operativas, errores administrativos, es muy importante, ya que pues, podemos poner como ejemplo una compañía relacionada con la atención médica, donde pues, nos dice ya ese negocio, que la calidad de los datos de los pacientes es crítica en procesos realizados dentro de esa compañía. Entonces, errores en esa información médica, como historiales clínicos, resultados de analíticas realizadas incorrectas, alergias no registradas, pues pueden tener consecuencias graves para la salud de los pacientes. Aún así, pues aun con todos estos motivadores que podemos ver aquí, eh, los datos de alta calidad no son un fin en sí mismos, sino que es un medio para conseguir ese éxito organizacional. Los datos confiables, pues no solo mitigan riesgos, reducen costos, como hemos podido ver ahí en los motivadores, sino que también mejoran la eficiencia. Los empleados de una compañía que trabajan con datos de calidad pueden responder a necesidades de forma más ágil y coherente cuando trabajan con datos que son confiables. Y pasan, por supuesto, menos tiempo tratando de averiguar si los datos que le han pasado o que ven en una pantalla o que ha hecho uso de ellos son correctos, y más tiempo utilizándolos de verdad para obtener información, poder analizarla, tomar decisiones y atender realmente a las necesidades de los clientes. Para la gestión de la calidad del dato no debemos reinventar la rueda. Existen ya frameworks publicados, estándares, que guían durante todo ese proceso de implantación de la gestión de calidad de datos efectiva. Con ello, también decir que no son una ley, son una guía de buenas prácticas, ya que pues, cada empresa, cada organización tiene sus particularidades y se debe de adaptar a qué buenas prácticas o consejos indicados en estos frameworks les sirven. Por lo tanto, pues como solemos decir en NUNSIS, se debe ser un sastre, hacer un traje a medida para cada organización en cuanto a la implementación de la gestión de la calidad de los datos. Tenemos ejemplos, como podemos ver, el MBOK de Dama Internacional, donde se tiene un capítulo propio para la gestión de la calidad del dato, ¿vale? Luego también se tiene la ISO 25012, donde se define un modelo de calidad de datos, estableciendo un conjunto de características que describen qué significa que los datos sean de calidad. O también por parte del Ministerio de Transformación Digital, que últimamente han publicado dos normas específicas para calidad de datos, como puede ser la 79, la 179, donde menciona conceptos, actividades, roles, políticas que deben de seguirse, etcétera, para un marco de referencia para la gestión de calidad de datos, o también la 181, la norma 81, que guía en la evaluación de la calidad de los datos sobre un conjunto de datos, donde se identifican más en detalle qué características deben de tener los datos, cómo planificar estas actividades, evaluar esa calidad, definición de criterios necesarios para la decisión de las métricas, etcétera, ¿vale? Vamos a comenzar por qué entendemos, dentro de los conceptos esenciales de la gestión de calidad de datos, comenzaremos por con qué entendemos por calidad de datos y, cómo no, pues desde su definición hasta ciertos conceptos clave para que pues, todo el mundo entienda conceptualmente lo mismo y los términos que vamos a ir empleando durante el webinar se entiendan todos por igual. Desde la definición, ¿qué es calidad de dato? Debemos de pensar y tener en cuenta que la información que existe en los diferentes sistemas de una organización son los datos que representan la realidad con los que la organización interactúa. En base a estos datos, la organización tomará decisiones. Por lo que si en los procesos existentes de captura, tratamiento de la información desde la propia realidad hasta esos sistemas existe algún problema y los datos almacenados no se corresponden fielmente con lo que ocurre en la realidad, cualquier decisión que pueda tomar la organización con esos datos puede llevar a unos resultados que sean
por lo menos impredecibles con lo que realmente se espera. Por tanto, la toma de decisiones basada en los datos erróneos puede ser incorrecta. Dicho esto, parece razonable decir que los datos que están almacenados son de calidad si se adecúan al uso para el que se pretende utilizar. Y este es el concepto principal, fundamental de la definición, en cuanto a la adecuación al uso o aptos para satisfacer las necesidades del negocio. Como es el caso, en general, del gobierno de datos o gestión de datos en su conjunto, la gestión de la calidad de datos es un programa, no es un proyecto que tenga un inicio y un fin. Por ello, son actividades como técnicas, como indica la definición, que deben de ser continuadas en el tiempo. De forma rutinaria, también evaluar si estas actividades están teniendo el impacto esperado. Para, pues, en caso contrario, tratar de mejorar esos procesos, medidas implementadas para gestionar la calidad de los datos. Para acabar con la definición, también comentar que de esta definición se extrae que la calidad de datos no solo trata de características asociadas al dato como tal, sino que también engloba a los procesos empleados para medirla y mejorarla. Y, por supuesto, que esos datos estén disponibles con la calidad necesaria, pero cuando sean requeridos y vayan a emplearse. Otro concepto importante dentro de la gestión de calidad de datos es el perfilado de datos o data profiling. No es más que un análisis estadístico detallado de los conjuntos de datos que se van a emplear, ¿vale? Y sirven para comprender su contenido, estructura y ya ver en un vistazo inicial qué calidad tienen. Mediante este análisis del data profile, por parte de un analista, por ejemplo, pues es posible descubrir el contenido exacto de los diferentes conjuntos de datos analizados, identificar su estructura, tipos de datos, el estado actual realmente de los datos contenidos, descubrir distribuciones o desviaciones de valores del contenido de dichos datos y pues a partir de estos resultados que se extraen, pues identificar problemas potenciales ya de calidad del dato, identificar oportunidades de mejora para mejorar ese estado y la calidad de los mismos, así como identificar condiciones o reglas de calidad que deberían definirse y deberían de cumplir dichos datos, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo de profile más detallado donde haremos el ejercicio en base a un conjunto de datos con una herramienta que es Power Query, donde se pueden realizar profiles, a ver qué nos encontramos, ¿vale? Dimensiones. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo caracterizamos la adecuación al uso requerido por parte de los datos que nombraba en la definición? Pues para ello lo que es necesario es identificar qué características son las necesarias y deben de cumplir esos datos, ¿vale? Y por supuesto esas características poderse medir. Si dichas características cumplen con los niveles de calidad necesarios, pues entonces se están adecuando al uso, ¿vale? Estas características en calidad del dato se les conoce como dimensiones. ¿Y por qué este término dimensión? El término dimensión se toma como una analogía con la medición de objetos físicos, donde pues, se mide la longitud, el ancho, la altura, etcétera, ¿vale? Con estas dimensiones podemos saber si un objeto físico, en el caso del ejemplo que estamos nombrando, si un objeto físico se corresponde con para lo que se quiere utilizar ese objeto físico, ¿vale? Una dimensión de calidad pues se refiere a un aspecto o característica específica de los datos que se utiliza para evaluar y medir su calidad, ¿vale? En los diferentes frameworks que hemos visto que existían, existen numerosas dimensiones, donde pues, se enumeran, donde se definen cada una de ellas, qué tipo de características cubren, etcétera. Y si bien no existe, por así decirlo, un conjunto único a emplear en todas las organizaciones, estos estándares, pues lo que ofrecen es diferentes posibilidades con tanto dimensiones que tienen una visión objetiva y por tanto se pueden medir de forma científica, pero también otras dimensiones, nos exponen ciertas dimensiones que su medición es más subjetiva. Por lo tanto, a la hora de implementar un programa de gestión de calidad de datos, lo que debemos es analizar cuáles son las mejores para cada caso de uso y organización, ¿vale?
Posteriormente veremos que desde Nunsys, para la solución que os vamos a presentar, hemos identificado un conjunto de dimensiones acotado que consideramos suficientes y son las estrictamente necesarias para cubrir las diferentes necesidades de medición de niveles de calidad de datos. Y eso sí, estandarizando de esta forma las que no dependen de una interpretación. O sea, hemos hecho uso solo de las que se puedan medirse de forma objetiva y científica, ¿vale? Ya que en un programa de gestión de datos se debe de ser transparente también en la forma en que medimos los niveles de calidad y que todo el mundo conozca esta forma. Las reglas de calidad de datos lo que realmente dicen es cómo deben estar presentes estos datos. Y para su definición de estas reglas, pues pueden tanto ser identificadas mediante los profiles, así como conocimiento funcional del negocio, ¿vale? Implantando, definiendo reglas propias de negocio. Y a partir de estas reglas de negocio, pues también es posible establecer estas reglas de calidad. Ejemplos de ello, pues pueden ser reglas de completitud, donde los datos que necesito deben estar siempre presentes. Como ejemplo muy claro, pues podemos poner que los emails de mis clientes siempre estén rellenos porque debo realizar comunicaciones a los mismos o que sean válidos, como por ejemplo que el dato esté dentro de un rango correcto o también o pertenezca a una lista de valores, a un conjunto de la verdad. Para su definición, posterior implementación tecnológica y correcto funcionamiento de estas reglas, deberá detenerse pues, ciertas cuestiones identificadas. Sobre qué conjuntos de datos y a qué sistemas pertenecen esos datos que van a validarse, qué características o dimensión, qué característica o dimensión pertenece cada una de esas reglas para el proceso de validación y medición. Por supuesto, los responsables, quién debe definir o ha definido la regla y quién es el responsable de garantizar que la calidad de los datos de esos conjuntos que vamos a analizar sea buena, ¿vale? También decir que las reglas de calidad de datos sobre los diferentes conjuntos de datos, por su definición y relacionándolo con la gestión y gobierno de datos, realmente estas reglas de calidad son metadatos. Con la información, declaración de funcionamiento, niveles de calidad medidos para cada una de estas reglas, pues es información asociada a cada uno de esos datos. Por lo tanto, también son considerados metadatos, ¿vale? Estas reglas de calidad nos van a servir tanto para establecer validaciones de entrada de datos en los diferentes sistemas, como para crear esos Key Quality Indicators o niveles de calidad para poderla medir sobre esos conjuntos de datos. Insistiendo en la parte de la medición, ¿vale? Hemos comentado que para poder conocer la calidad de los datos debemos tener unas características o dimensiones y que dichas características deben de ser medibles. Que cada una de esas reglas pertenezca a una de las dimensiones que hayamos identificado es importante. Por supuesto, debemos de tener procesos definidos para poder validar estas reglas, para validar los datos que nos dicen las reglas y con sus resultados, pues medir esos diferentes niveles de calidad. En resumen, las mediciones nos indican si esos datos cumplen con los estándares de calidad que se han definido dentro de la organización. Y también decir que la mejor manera de crear datos es evitar que se ingresen en los sistemas datos de baja calidad, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros, aunque sí deben de realizarse acciones post descubrimiento de los errores de modo reactivo, como pueden ser descubro errores y ejecuto un script, implemento cierta acción para que las personas corrijan el dato de forma manual, monitorizar las reglas que se han construido, etcétera. Pensamos que es mucho más importante analizar, digamos, puntos de ruptura en la entrada de los sistemas, en las integraciones que se producen entre sistemas dentro de una organización. Y para ello es muy importante establecer medidas preventivas como capacitar y concienciar a los productores de datos de la repercusión que puede tener la entrada de datos malos o establecer controles a nivel de entrada en pantallas o, como hemos comentado también, a nivel de integraciones. En cuanto a los pasos principales que deberían de darse para implementar un programa de gestión de la calidad de datos, vamos a comenzar por lo siguiente.
Aunque lo que hemos comentado antes, aunque todas las disciplinas de la gestión de datos puedan contribuir a la mejora de la calidad de los datos, es necesario establecer un programa, ¿vale? Un programa como tal para su gestión. Y debe tener en cuenta ciertas cuestiones. Un equipo, esto es principal, ¿vale? Identificar y definir mejores prácticas, procesos para validar y medir de forma estandarizada y que todo el mundo la conozca, esa forma en que se mide la calidad de los datos. Por supuesto, poseer herramientas necesarias para ello. Y ya propiamente ejecutar proyectos como pueden ser pues, casos de uso, donde analizar la calidad de los datos de ciertos conjuntos de datos, para identificar errores, para poder identificar acciones a realizar, para la mejora de la calidad y, por supuesto, justamente estas acciones deberían de ser en procesos que crean, transforman y almacenan datos. El éxito de un programa de calidad de datos también requiere de comunicación, capacitación, compromiso y liderazgo por parte de ese equipo de trabajo que lleve a cabo la gestión de la calidad de los datos, ¿vale? En cuanto a ese equipo, pues decir que existen diferentes roles, ¿vale? Que existen dentro de la gestión de la calidad de los datos, pues como puede ser el CDO, que es el que coordina todo, valida que tiene sentido desde el punto de vista de negocio y tecnológico, es el responsable de promover prácticas de calidad de datos y debe garantizar el cumplimiento de las mismas. Los data stewards, por ejemplo, que son los responsables de la definición y mantenimiento de esos estándares, procedimientos relacionados con la calidad de los datos. Los analistas de calidad, que identifican problemas mediante perfilados, monitorizan el estado actual, identificando posibles causas de los errores. O también lo que son los propietarios de los datos, que son más los responsables de determinar la idoneidad de los datos para su uso, definir esas reglas de negocio, ¿vale? Trabajan, colaboran junto con los analistas y los data stewards, ¿vale? Para garantizar que los datos que están dentro de su ámbito sean precisos y veraces. En cuanto a ese marco de referencia estandarizado dentro de las organizaciones, pues debemos de tener ciertas cuestiones, pensar en ciertas metas hacia dónde llegar. Ya hemos comentado desde el inicio y en base a la definición que debe de desarrollarse un enfoque para que los datos cumplan con su propósito, ¿vale? Basado en los requerimientos de los diferentes consumidores, ¿vale? Que debe de todo trabajarse, esos procedimientos, esas pautas, esos estándares, buenas prácticas, de forma estandarizada para toda la organización y con una comunicación transparente para que todo el mundo conozca cómo debe de trabajarse y, por supuesto, definir y implementar esos procesos para medir y monitorizar y reportar los niveles de calidad de datos, ¿vale? A partir de ahí, pues se identificarán esas oportunidades de mejora. Por supuesto, la calidad de datos no es únicamente un uso de herramientas, controles o avisos para cuando hay baja calidad, sino que depende también en gran medida de un cambio cultural, donde se ponga foco en la importancia de esta área, ¿vale? Y para ello, pues es necesario tanto promover conciencia de que los datos pertenecen a la organización y que son necesarios para el éxito de la misma, no son propios míos, sino que son de la organización, dar a conocer los riesgos y, por tanto, costes que pudiesen ser derivados de datos de baja calidad y capacitar a las personas para que en su día a día puedan producir datos de alta calidad. Llegados a este punto y habiendo podido ver diferentes conceptos relacionados con la gestión de la calidad de datos, vamos a ver en este momento cómo desde Nunsys hemos implementado una solución para que nos ayude a gestionar dicha calidad, relacionándolo a los datos de los cuales se hace uso para la analítica, ¿vale? Dentro de los cuadros de mando analítico. En la mayoría de proyectos analíticos, pues nos centramos en los gráficos, los KPIs, tendencias, ¿vale? Pero pocas veces medimos realmente la fiabilidad de los datos que los generan, ¿vale? Por ello, y a partir de la frase que podemos ver aquí, una decisión es tan correcta como los datos que la sustentan, se identifica la importancia de gestionar la calidad de los datos que, pues, como bien decimos, sustentan a esos informes analíticos.
Nuestra solución, que ahora veremos, pues lo que añade es una capa de calidad del dato directamente sobre esos datos que alimenta los cuadros de mando y permitiendo pues, tanto detectar errores como poder cuantificar o medir el nivel de calidad de esos datos, identificar oportunidades de mejora de forma proactiva, mejorando sistemas y procesos de mantenimiento de la información y, por supuesto, asegurar, viendo que los datos, si son de calidad, asegurar decisiones basadas en datos sólidos, ¿vale? Garantizando que esos KPIs, esos indicadores y visualizaciones de la parte analítica se basen en información fiable, precisa y coherente. Por tanto, a modo de resumen, con esta solución se tiene gestión de calidad de datos integrada en lo que es el flujo o proceso analítico desde la fuente hasta la visualización. Hemos hablado de dimensiones que existían o características que existían en los diferentes frameworks y también hemos dicho que nosotros nos hemos quedado con las que consideramos necesarias, ¿vale? Para nuestra solución nos hemos quedado con estas características o dimensiones que vamos a ver. ¿Vale? Y describirlas para que todo el mundo entienda cada una de ellas. La primera sería la dimensión de unicidad, que esta dimensión pues sirve para analizar, sirve como característica para analizar que no exista información duplicada. Un ejemplo de regla de calidad de datos que podría construirse que corresponde a esta dimensión, pues sería comprobar que los proveedores no tengan, todo mi ASE de proveedores no existan duplicados, que su NIF no esté duplicado, ¿vale? Pues porque puede que el sistema en el cual se registran no tenga esa validación. Entonces deberíamos de crear una regla al respecto de ello. Luego también tenemos la dimensión de exactitud, que sirve para analizar si un dato es válido y tiene coherencia con la realidad, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir tener coherencia con la realidad? Pues, por ejemplo, explicándolo con un ejemplo, yo creo que va a ser lo más claro. Un precio de venta de un producto siempre debe ser superior a cero. No puede ser ni cero ni inferior. Esto sería una regla de calidad de datos que debe de cumplirse de la dimensión de exactitud, porque debe de tener coherencia con la realidad de nuestro negocio. Otra dimensión que hemos escogido es la de integridad, ¿vale? Y cubre las reglas de calidad relacionadas con la coherencia de contenido de valores al respecto de un conjunto válido o fuente de la verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en nuestra maestra, siguiendo con el ejemplo, en nuestra maestra de proveedores, ¿vale? Tenemos una información, un campo que es el código al país, el código del país al que pertenece ese proveedor. Pues hemos definido que ese código pertenezca a la ISO internacional de códigos de países. Por lo tanto, el conjunto de la verdad es ese listado de códigos ISO de países y lo que comprobaríamos con esa regla de calidad es que la información del código de país que pertenece a cada uno de los proveedores que tenemos registrados pertenezca a esa ISO. La siguiente dimensión sería la de consistencia y sirve para analizar que la información sea coherente en relación con otra información ya existente, ¿vale? Y por tanto esté libre de contradicciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues ejemplos de ello. Por ejemplo, vamos a comprobar que la fecha de alta de un empleado es anterior a la fecha de baja o que la fecha de nacimiento es igual o anterior a la fecha actual de hoy o que la edad de una persona sea igual el resultado de el año actual menos el año de la fecha de nacimiento. Estos serían reglas correspondientes a esa dimensión de consistencia. También tendríamos la de completitud, que esta es muy clara. Se analiza que todos los datos necesarios deben de estar presentes. Y por último, la de conformidad, que esta, lo que realmente analiza, estas reglas correspondientes a esta dimensión, lo que analizan es en cuanto a patrones, prefijos, tipos de datos y su adecuación a esos formatos específicos. Por ejemplo, una regla de datos, siguiendo con el mismo ejemplo que teníamos antes de los proveedores, el CIF de un proveedor o el NIF de un proveedor tiene que tener el formato válido. Siempre deben ser 8 números y una letra, ¿vale? Y estos serían las dimensiones que hacemos uso para nuestra solución. A continuación, decir también que nuestra solución que proponemos desde NUNSIS para la gestión de la calidad de los datos dentro de los procesos analíticos
hacemos uso de la arquitectura medallón, la cual sirve totalmente para tanto proyectos de IA y proyectos de analítica, donde pues tenemos una capa bronce donde se tendrían datos en bruto, una capa plata donde la información ya es transformada para su procesamiento y consolidación posterior en el data warehouse, y la capa oro donde ya la información transformada, enriquecida, agregada para consumo a nivel empresarial, y pues tendríamos una visualización tanto de esa parte analítica como de la parte de la gestión de calidad de los datos, ¿vale? Hacemos uso de esta arquitectura. No obstante, si en una organización no se tiene montada esta arquitectura, nos acoplamos a cualquier arquitectura, ¿vale? O sea, no es algo imprescindible tener esta arquitectura en una organización para poder hacer uso de nuestra solución, aunque sí recomendamos su uso desde el punto de vista arquitectónico para cualquier iniciativa, ya sea tanto analítica como inteligencia artificial, como de calidad de datos. Esto es lo que nosotros desde Nunsis entendemos como las fases necesarias para afrontar un proyecto de calidad de datos, ¿vale? En una primera fase estaría la fase de descubrimiento, ¿vale? Si estamos trabajando también, aparte de la calidad, en un proyecto analítico, es común que este proceso se realice tanto en la parte analítica como en la parte de calidad. Es descubrir dónde tengo la información para realizarme esa ingesta de la misma y poder trabajarla, hacer en la siguiente fase, cuando ya la tengo descubierta, identificada, hacer un perfilado de los mismos. A partir de ese perfilado, inferir, poder definir las reglas necesarias que nos hayan salido en base a ese análisis, construirlas, y en una fase ya más final dentro de ese proceso continuo sería la parte de limpieza, porque hemos identificado errores, y también implementar planes de actuación para que no se vuelvan a ingresar datos malos, así como la propia monitorización de esos niveles de calidad cada vez que se ejecute el proceso de medición y de refresco de esos cuadros de mando analíticos. Si hablamos del profile, ¿vale? Como hemos dicho, antes de definir y construir esas reglas de calidad, es esencial entender sobre los datos que sustentan esos cuadros de mando, ¿vale? Conocer su estructura, distribución de valores, existencia posible de valores atípicos, conocer patrones existentes, etcétera, ¿vale? Realmente el perfilado lo que nos revela es la realidad oculta que hay detrás de esas fuentes de datos, pues permitiendo identificar ya problemas de integridad, duplicidades, inconsistencias, etcétera, ¿vale? A partir de esa información, como hemos dicho, definiremos y construiremos esas reglas de calidad. Os voy a mostrar, como os he dicho antes, un ejemplo, ¿vale? Voy a permitirme un segundo. Os voy a mostrar un profile, y donde vamos a hacer un poco también el ejercicio que haría un analista o alguien que quisiera ya hacer un profile, ¿vale? Aquí hemos cogido datos que no son reales de clientes, ¿vale? Y lo que hemos hecho es, pues, con la herramienta Power Query, generar un profile, ¿vale? Y este profile ya nos está dando cierta información. Vemos que el asset de datos tiene ciertas columnas, ¿vale? Por ejemplo, la columna nombre completo, donde ya nos está dando cierta información a nivel de estadísticas de columna y distribución de valores. Por ejemplo, nos está diciendo que tenemos 999 registros, ¿vale? En ese asset. Que tenemos uno vacío. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que seguramente aquí se debe de definir y implementar una regla de calidad de datos del tipo completitud, eh, de la dimensión completitud, para identificar qué datos no cumplen la regla de todos los datos del nombre completo de un cliente deben de estar rellenos. O también valores del tipo distintos o únicos. Estos valores nos dicen y nos dan información sobre que deberíamos de definir reglas de duplicidades, ¿vale? En cuanto a fechas de nacimiento, por ejemplo, este campo también nos da información de mínimos, máximos, donde podemos ver, así como en esta, como en la parte de edad, que tenemos valores de mínimo
de 6 años y a lo mejor estamos identificando con este profile que no es posible, debe de tratarse de un error porque en mi negocio solo pueden haber clientes mayores de edad, por ejemplo, y entonces debería definirse y construirse una regla al respecto, ¿vale? Esto para los campos que son de tipo numérico, las características de mínimos, máximos, promedios, desviaciones, etcétera, nos dan muchísima información para poder inferir y definir reglas de calidad. Voy a ir directamente a la columna de NIF, ¿vale? Que nos hemos montado algo extra dentro también de Power Query. Esta columna de NIF lo que nos está dando es información de, por supuesto, de que hay duplicados y de que hay vacíos. Por lo tanto, hay que definir y construir reglas al respecto. Pero lo que también vemos es que por el contenido y esa distribución de valores, este campo, además de que es conocido el NIF, debe tener un formato específico y por lo tanto debemos de identificar qué regla debería de construirse, definirse y construirse en cuanto a su formato. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos construido con Power Query una columna calculada donde podemos identificar para cada registro qué formato tiene. En este caso, como es null, no tiene formato ninguno, pero en el segundo, por ejemplo, o en este, o en este, o en este, vemos que el formato es 8 números y una letra. Bueno, pues lo que podemos hacer también con Power Query en base a esto es ver esa distribución de valores de esa columna calculada que hemos construido nueva, que nos dice que en un 95% de los registros el formato es 8 números y una letra y que en un 5% es otro formato. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que deberíamos de definir y construir una regla al respecto de formatos en cuanto al NIF. Así como los correos electrónicos, también pues, es muy normal definir reglas de calidad de datos correspondientes al formato correcto de un correo electrónico. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto este ejemplo de profile y continuando con la presentación, pues eso, en resumen, un profile nos da conocimiento sobre nuestros datos y además es la herramienta principal y estandarizada para la definición de reglas de calidad. Y en cuanto a la parte ya de monitorización y limpieza, vamos a ver también, os voy a enseñar la solución propia, donde aquí podemos ver un área, digamos, estadística, donde podemos medir los niveles de calidad, tanto globales de todos los datos que conforman y que están analizados por las reglas que se han definido y construido, como los niveles de calidad por esas características o dimensiones que hemos comentado se han elegido, ¿vale? Decir también, creo que no lo he comentado antes, que estas dimensiones eh, si vemos que en un cliente no aplican y aplican otras, no hay ningún problema. Nuestra solución es completamente escalable y de forma dinámica cambiaríamos esas dimensiones y no habría mayor problema. Bueno, esto sería lo que hemos comentado, esta parte, digamos, área estadística de esos datos correspondientes a las reglas de calidad que se han definido y construido. Y aquí, pues, seleccionando las diferentes dimensiones, podríamos seleccionar las reglas que se han construido. De tal forma que tenemos un área estadística para cada una de las reglas, donde nos dice cuántos registros se han analizado, donde nos dice la descripción funcional propiamente de la regla, ¿vale? Donde nos dice también el número de errores y la medición de su nivel de calidad, ¿vale? Este nivel de calidad de esta regla, al igual que los niveles de calidad de todas las reglas que forman parte de la dimensión de completitud, afectan al nivel de calidad de la dimensión y por lo tanto, esta también afecta al nivel de calidad global. Y por otra parte, tenemos esta área donde podemos identificar diferentes cuestiones. Esto se alimenta de forma dinámica en base a la definición que hayamos hecho de la regla. Debemos también ver cuál es la información necesaria para que el usuario funcional conozca cuál es el registro
que no cumple esa regla y por lo tanto debe de arreglarse y entonces de forma dinámica aquí saldría la información necesaria para cada regla para conocer a nivel de usuario cuáles son los registros erróneos, ir al origen y corregirlos. Por ejemplo, podemos ver esta de unicidad, donde el nivel está un poquito más bajo, donde hemos visto que se han analizado 38 registros en esta regla y existen 6 errores y que estos son los registros que no cumplen esa regla que se ha definido, ¿vale? Y esta sería nuestra solución. Como os comentado al principio, es una solución sencilla, pero a la vez es eficaz porque además es escalable. Nosotros hacemos uso de Power Query, ya os he comentado, en la arquitectura hacemos uso de una arquitectura medallón y hacemos uso de la herramienta de visualización Power BI, pero nos podemos adaptar a cualquier necesidad, tanto de arquitectura como de herramientas utilizadas. Lo importante realmente es la filosofía de esta solución y conforme se ha montado que es escalable y de forma dinámica se pueden cambiar diferentes cuestiones para adaptarse a cualquier cliente. Y como punto final, pues después de lo visto en lo que es a nivel visual nuestra solución, pues iríamos a una parte de conclusiones o beneficios, ¿vale? Que pues ya hemos ido viendo durante toda nuestra presentación, pero que bueno, vamos a volver a repasar. Con nuestra solución, ¿qué vemos? Pues vemos que hay una mejora en la toma de decisiones porque los consumidores de esa información reciben lo que necesitan y es de calidad, ¿vale? Por lo tanto, pueden mejorar procesos, pueden mejorar productos, pueden detectar nuevas oportunidades de negocio. También optimizamos costes, ¿vale? Porque la eliminación de datos duplicados, implementación de métodos de control de calidad de datos en el momento de su registro o mantenimiento, pues nos lleva a reducción de costos de almacenamiento, mantenimiento y en general de recursos de TI. Teniendo calidad de datos, los consumidores no están pensando en y si el informe está mal y si los datos son correctos. Es típico de, pues me descargo una Excel y hago comprobaciones y no sé qué. Por lo tanto, con esta implementación de esta solución se es más efectivo y por lo tanto el trabajo del día a día es el que se tiene que dedicar para mejorar los servicios a los clientes, ¿vale? Y por supuesto, aunque no esté aquí incluido, creo que ya lo he dicho en algún momento del webinar, sobre todo sencillez. Acometer proyectos pequeños, aunque sea con una estandarización de procesos sencillos, ¿vale? Y esto poco a poco hacerlo crecer a toda la organización, cogiendo lo bueno de esos proyectos iniciales, corrigiendo desviaciones que hayamos visto y tratando de implementar mejor pues esas buenas prácticas, esos procedimientos a lo largo de toda la organización. Y bueno, nada más que contaros, agradeceros vuestra asistencia. Espero que os haya sido de utilidad este webinar y si tenéis cualquier duda, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias. Nada, comentar, José Miguel, eso, que tienen preguntas y respuestas habilitado por si quieren hacer preguntas ahora en real time. También Ujú. podemos abrir micros si levantáis la mano o os viene mejor que tener que escribirla por lo que sea, os habilitamos el micro para establecer conversación. Sí que tienes una pregunta que, por ejemplo, pregunta Marcos, dice, buenos días, si debes empezar a montar un departamento de Data Analytics, ¿cuál será la mejor opción para la puesta en marcha? ¿La norma ISO, UNE o la parte de DAMA? ¿Hay mucha diferencia? Gracias, saludos. Bueno, todas son complementarias. Realmente el camino que nosotros hemos seguido ha sido empezar por Dama, porque no solo gestionamos la calidad de los datos, sino que trabajamos como consultores de gestión y gobierno de datos con las diferentes áreas. La ISO que os he comentado es propiamente de gestión de calidad de datos. Y las UNES que yo os he comentado también son propias de gestión de calidad de datos. No obstante, a nivel de UNE, de las publicadas por el Ministerio de Transformación Digital, también existen otras normas relacionadas con la gestión y gobierno de datos, que también son muy interesantes.
pero desde nuestro punto de vista, y ya que las normas UNE hacen referencia al DMBOK de Dama, por mi parte considero que una buena práctica sería comenzar a conocer el DMBOK y a partir de ahí explorar las diferentes posibilidades que tenéis tanto de normas UNE como la ISO 25012 que os he comentado para la gestión de calidad de datos. Pues nada, José Miguel, eso es porque lo has dejado todo muy claro. Bueno, ojalá. De Espero que todos haya sido así. modos, tenéis nuestro contacto. Si me lo hacéis llegar a mí, ahora os saltaré una pequeñita encuesta para valorar este webinar que nos ayuda mucho a seguir mejorando. Y ahí tenéis también mi correo, mis datos de contacto y yo se lo rebotaría a José Miguel, no hay problema. Pues nada, muchas gracias José Miguel por toda la info que nos has dado, aporta muchísimo valor y muchas gracias por el webinar y muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. ¿Vale? Pues nada, venga, muchas gracias, nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.